En esta presentación se aborda la fisiopatogenia de la gota, el curso de la enfermedad y algunos conceptos sobre enfermedades concomitantes. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, el ataque de gota se encuentra dentro de los desórdenes de metabolismo de la purina y la piridamida, siendo la principal causa de inflamación de las articulaciones que enferman e inducen cristales, generando una inflamación en las articulaciones. Esta artropatía está inducida por cristales de dos tipos, principalmente de urato monosódico y pirofosfato de calcio. Hay que saber diferenciar cada uno. Si el cristal que se formó en la articulación es urato monosódico, entonces la enfermedad va a ser la gota. El esterato monosódico es lo mismo que el ácido úrico o algo muy similar, mientras que si lo que se está acumulando no es ácido úrico, sino pirofosfato de calcio, entonces le vamos a llamar a esto pseudogota. El pirofosfato de calcio se presenta en personas que no controlan bien la concentración de calcio que tienen en la sangre por problemas hormonales. Ahora, ¿qué tan importante es la enfermedad de los reyes? Pues es la principal enfermedad de las articulaciones inducida por cristales y genera mucho dolor y mucha discapacidad. Se estima que en Estados Unidos hay una prevalencia de 8.4 millones de personas al año que lo padecen. En México, según el Conteo de Población y Vivienda, publicado por INEGI y referido en la guía de práctica clínica, se contaron 103.263.388 habitantes que padecen gota y de estos 422.000 son hombres mayores de 45 años. ¿Qué lo causa? Ya lo mencioné antes. Es algo de las purinas, básicamente son sustancias de las que está hecho nuestro ADN. Toda la información genética está formada por purinas, adenina y guanina principalmente. Ahora, cuando estas purinas tienen que ser metabolizadas porque se mueran, porque generan algo llamado ácido úrico, el camino de este metabolismo es el siguiente. Iniciamos con esta purina endógena, adenosina, se muere, se convierte en inosina, esta a su vez se convierte en xantina y ahí entra una importante enzima llamada xantina oxidasa. Es la responsable de que se forme el ácido úrico en el cuerpo. Ya que tenemos el ácido úrico en el cuerpo puede decidir hacer dos cosas. Una, reciclar. Le encanta siempre al cuerpo reciclar cosas, no sé, por si después le hiciera falta. O la segunda, puede decidir excretarlo, que vaya al riñón y en los riñones se elimine a través de la orina. Entonces, ¿quién va a ser el encargado de este reciclado, por así decirlo? Pues un transportador que tenemos en el riñón, el transportador de aniones orgánicos, agarra el ácido úrico que se le iba a ir por la orina y lo vuelve a meter en la sangre. Y bien, dentro de los factores de riesgo que tenemos que identificar, hay varios factores de riesgo, pero iniciaré con los factores de riesgo por alimentos. Las sustancias que favorecen que nuestro cuerpo produzca mucho ácido úrico son las carnes rojas, las vísceras, el tocino, la carne en general, las anchoas, las sardinas, la cerveza. Como podrán notar, todo proviene de animales, tiene muchísimo ADN de las mitocondrias y cuando los comemos nosotros, pues tenemos que metabolizarlo y se convierte en ácido úrico. Y la cerveza también es uno de los principales sitios de los cuales nosotros podemos sacar purinas, adeninas y guaninas. En un punto intermedio son los pescados y los granos enteros. Estos tienen una cantidad moderada de purinas. Por último, los vegetales y las frutas, la mantequilla, los huevos, el queso, el chocolate, el café y las nueces también tienen la menor cantidad de ácido úrico. Otros factores de riesgo concomitantes son la presencia de la hiperuricemia, demasiado ácido úrico en la sangre.
El sexo masculino es más predisponente por la testosterona. Esta hormona importante puede generar, entre muchos de sus efectos, que el músculo tenga mayor intercambio cuando se empieza a perder la cantidad de testosterona porque se acerca la menopausia o alguna otra razón, pues evidentemente el ADN que está libre en la sangre por todos estos músculos que mueren porque están intercambiando ADN aumenta y entonces se precipita un ataque de gota. La genética es importante ya que hay familias que tienen mal algunos genes del metabolismo de las purinas, entonces todos en la familia tienen episodios de gota. La dieta, que es muy importante, ya vimos cuáles son los alimentos que pueden generarse la gota, pero especialmente el alcohol y del alcohol especialmente la cerveza. Esta deliciosa bebida es realmente desastrosa para las personas que tienen predisposición a gota. El síndrome metabólico, esta enfermedad caracterizada por la comorbilidad de la obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina, alteración de los lípidos y todo esto se asocia con que el ácido úrico no sea metabolizado de manera adecuada y entonces aumenta el riesgo de tener un episodio de gota. Algunos medicamentos también generan que aumenten el ácido úrico, especialmente los diuréticos. El ácido úrico muy elevado puede causar infartos en el corazón, infartos en el cerebro y insuficiencia renal y otras causas. Por eso es tan importante medir este ácido úrico. Es importante entender cómo se presenta el ácido úrico en el cuerpo y para esto influyen algunos factores como la temperatura central. Cuanto más cerca estamos del corazón, en toda esta zona, en la parte del abdomen, pues todo es más calientito, está más protegido por los músculos, la grasita y por todo lo demás. Vamos a suponer que estamos a 38 grados de manera normal sin que sea fiebre. Esta temperatura central además está llena de oxígeno del ambiente, está llena de nutrientes y vamos a estar poco ácidos, como un pH de 7.4. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a las manos de los pies, pues ahí evidentemente no estamos tan calientitos porque presentamos 36 grados más fríos que nos da el aire porque pues ahí no hay tanto músculo, tanta grasa, entonces estamos más lejos, hay uso de mucho oxígeno, ya se almacenaron algunos productos de pH en esta periferia y estamos más ácidos que en el centro. ¿Por qué es importante esto? El ácido úrico entonces tiene dos conformaciones o dos maneras en las que se puede presentar. Se puede presentar de manera líquida cuando está en la parte central del cuerpo o se puede presentar de una manera soluble en la parte periférica. Esto es similar como si nosotros estuviésemos tomando una taza de café y de repente le empezamos a poner azúcar, lo empezamos a endulzar y se nos pasa la mano, le ponemos bastante azúcar. Ahora se va a ir todo el producto del azúcar, se va a quedar concentrado en la parte de abajo, ahí se va a quedar, el agua del café se nos va a enfriar, no va a ser posible que se disuelva estos cristales de azúcar y pues esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que si nosotros quisiéramos seguir disolviendo el azúcar, pues necesitaríamos calentar más el agua para poder aumentar su capacidad de diluir estas sustancias. Entonces puedo lograr que parte de este azúcar pues se pueda volver a diluirse y ya no se queda sentada en la parte de abajo. Esto es para ejemplificar un poco cómo podemos encontrar tanto en un estado líquido como en un estado soluble el ácido úrico. Bien, en el caso del cuerpo, cuando esta persona está en 9 miligramos sobre decilitros, toda su sangre tiene muchísimo ácido úrico, ya que está como la taza de café empezando a precipitar. Lo que sucede si yo tengo en mi sangre, en la articulación y en mis tejidos blandos y en todas las partes tenemos 9 miligramos de decilitro, entonces el ácido úrico va a empezar a salir de la sangre, se va a empezar a meter a otros lados, por ejemplo a la articulación y estas a las más periféricas, a las de los pies. Una vez que ya la articulación empieza a formar cristales de nuevo, son una forma que ya no se puede diluir y empieza a precipitar y se empiezan a juntar todas las moléculas
Cuando tenemos suficientes de estos cristales libres, estos empiezan a juntarse y empiezan a acumularse en ciertas partes de las articulaciones. Si se juntan muchos, 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 lo vamos a empezar a llamar a esta piedra de puros cristales de ácido úrico tofos. En este caso, sin embargo, a pesar de que se forman estos cristales, forman muchas de las articulaciones, especialmente las pequeñas, que son las periféricas, y vamos a tener que en cualquier lugar va a poder formarse. Por ejemplo, aquí tenemos una oreja con tofo, el ácido úrico, ¿por qué se forma ahí? Pues bueno, porque está más frío, ya habíamos dicho, porque está en una área periférica, porque es ácida. Entonces se acumula, hace esos cristales grandes y estos tofos en estas partes frías, pues los vamos a encontrar en los dedos de los pies, en los dedos de las manos, en las muñecas, en los tobillos y a lo mejor estos son justamente los cristales que nosotros podemos encontrar. Son cristales de ácido úrico que en este caso en el paciente se depositaron en la articulación que está muy lejos del corazón. ¿Cuál es la importancia de estos cristales? De todas las formas de ácido úrico, estos cristales son como lanzas, literalmente. Pueden lastimar mucho a las células. Entonces, cuando el sistema inmune, cuando los encuentra, los atrapa, unas células llamadas macrófagos, se los come y empieza a generar respuestas inflamatorias. Genera una inflamación muy grande y va por toda la articulación caminando. Estos macrófagos viajan, los encuentran a los cristales de ácido úrico y generan la respuesta inflamatoria a través de la liberación de ciertas sustancias como citocinas, quimiosinas, postanglandinas y todo lo que genera inflamación y dolor. Entonces, los cristales libres, de nuevo, son los principales responsables de la respuesta inflamatoria y el episodio del ataque de gota. Para el diagnóstico siempre es necesaria una punción. Estas articulaciones con todos los cristales con ácido úrico, pues es muy probable que se infecte y den algo llamado artritis. Una articulación que no está bien manejada puede generar una pérdida total de la desarticulación, o sea, un ataque de gota que se infectó o una infección en la articulación en 2 días puede generar que esta articulación jamás vuelva a funcionar, genere dolor crónico ya de manera definitiva y genere complicaciones muy grandes. Por eso siempre es importante que se le tome una punción y se determine si existen bacterias además del ataque de gota. Disminuir la hiperuremia o la cantidad de ácido úrico. Las guías de práctica clínica dicen que no se debe de bajar el ácido úrico hasta que haya tenido un primer episodio de gota. Otra evidencia ya considera bajarlo desde antes porque quedamos que es un factor de riesgo para tener infartos del corazón y del cerebro. ¿Qué queremos lograr? Ya que tuvo el ataque, tenemos que mantenerlo abajo de 6 miligramos por decilitro. Si estamos abajo de 6, el riesgo a que tenga episodios de gota ya es menor. Entonces tenemos a una persona que va a ser menos probable que tenga otros episodios. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pues que esta persona no tenga factores de riesgo, que ya no coma tanta carne roja, que ya no tome tanta cerveza, cuidar el consumo de medicamentos, que haga ejercicio, que no esté tan obeso, que no tenga tanta resistencia a la insulina. Podemos indicarle mejores aportes nutricionales, que consuma leche y crema descremada, valga la redundancia, ya que puede bajar el ácido úrico, que consuma vitamina C, ya que tiene en dosis altas, hace que la persona baje la cantidad de ácido úrico que tiene en la sangre. Hay que evitar el consumo de medicamentos que aumentan el ácido úrico, como los diuréticos, disminuir el consumo de purinas y por último, dar medicamentos que directamente bajen la cantidad de ácido úrico que tiene esta persona. También dentro del tratamiento farmacológico se pueden hacer dos cosas. Se puede bloquear la producción, o sea que ya no se haga más ácido úrico en el cuerpo, cuyo medicamento va a ser el alopurinol, ya que aquí va a bloquear la xantina oxidasa. O también podemos generar que ya no se produce aquí, se acorta el ciclo, o podemos aumentar la excreción renal, bloqueando este transportador de aniones orgánicos a través del medicamento este Provencit. Entonces ya no se puede recapturar, entonces el poquito que se estaba produciendo pues se elimina. Ahora, estos medicamentos siempre deben de tener una indicación y supervisión médica, ya que tienen efectos adversos importantes. Bloquear una vía enzimática no es cualquier cosa y vamos a ver que tomar estos medicamentos, si no se hace en las condiciones adecuadas, puede incluso precipitar ataques de gota.
No se puede suspender de manera abrupta ningún fármaco, es muy peligroso que se suspenda, tiene que ser lentamente y muy bien. Esto sería todo, dejo algunos de los artículos que usé para crear esta clase, sugiero que los lean, están básicamente muy buenos y con esto cerramos en la primera parte, nos vamos a la parte del resumen de valoración de datos del proceso de enfermería.